Buen día, compañeros y maestra. El día de hoy voy a hablar sobre un cuento, el cual se titula El miedo de Guy de Maupassant. Este cuento se sitúa en el transcurso de un navío que iba desde el mar Mediterráneo hasta Francia. Eh, el cuento empieza describiendo la noche en que iba el navío hacia Francia, la cual dice que es luna llena y una noche pues tranquila pero sombría. Entonces dice que la luna llena se reflejaba pues en el mar, ¿no? Y el vapor que iba dejando el mar, el humo, iba dejando como serpientes de humo, las cuales causaban terror. No terror, más bien miedo. No, no miedo. En los tripulantes, los cuales eran de 6 u 8 personas. Entonces, estas personas sintieron miedo porque el barco, el navío, chocó con una roca, un paso de roca, y dañó el motor, el cual los dejó varados durante 6 horas. Entonces salieron de la cena y se dieron cuenta de que los habían visto en la tarde un barco carbonero. Entonces los rescataron en 6 horas después del accidente. Y después del rescate, ya cuando todos lo estaban rescatando, el comandante le dijo a un personaje a una persona del barco carbonero que habían sentido miedo, vaya, por no saber qué iba a pasar y se habían quedado a la deriva por el accidente del barco. Entonces la persona del barco, vaya, el que lo rescató, le dice que cómo pudo haber sentido miedo si eso no es miedo. Más bien a veces se puede confundir con ansiedad o nervios, que él no sabía lo que era el verdadero miedo. Entonces él dice que la persona de tez tostada, así lo describe el cuento, que era parte del barco carbonero, le dice que ella vivió el miedo en 2 ocasiones en el pasado. Entonces empieza a contar como su historia y empieza diciendo que el miedo puede ser representado por diferentes formas, vaya, pero que hasta la persona más valiente lo puede sentir, pero no cualquiera puede afectarlo de la misma manera. Por ejemplo, si una persona le tiene miedo a los payasos, la persona se va a asustar más si ve un payaso que si ve otra cosa que le da más miedo a otra persona. Igual, si una persona le teme a los espectros y se imagina un espectro, pues va a sentir el miedo pues fuerte, ¿no? Porque es como su temor principal. Entonces le empieza a contar la persona de piel tostada, que es morena, que él vivió el miedo en el pasado porque durante su viaje a África de hace 10 años atrás, iban él y 5 personas, sus amigos, en camellos, transcurriendo, caminando durante un desierto, digo, por un desierto, en el cual había una tormenta de arena y pues fuertes ondas de calor. Entonces dice que empezó a sentirse mal en todos sus amigos y de pronto vio a un amigo que desfalleció en un ataque de calor, en un golpe de calor, y cayó de cabeza del camello al suelo. Entonces dice que él empezó a sentir un tambor sonar así, un tambor sonar, pero no era literalmente un tambor, era más bien era una referencia a que el miedo, o sea, siempre está ahí, el miedo siempre está ahí, pero es como un sonido, o sea, mientras más miedo tengas, va subiendo, es como un tambor que se escucha más fuerte. Y cuando tu miedo baja es como un sonido, pero nunca va a desaparecer ese sonido. Entonces él dice que ahí sintió el verdadero terror. Dice que ahí sintió el verdadero miedo durante ese momento. Entonces le pregunta el comandante, perdone que lo interrumpa, pero entonces, ¿qué era ese tambor? Y él pues da la explicación que di anteriormente.
Y dice que en otra ocasión, en ese mismo viaje, pero después, una persona con la que estaba iban a quedarse ese día en un hotel, no un hotel, una casa en África, la cual ya les tenían preparadas desde antes, ya habían planeado esto. Y entonces se dirigieron a la casa y cuando iban, tocaron, ¿no? Y abrieron y se dieron cuenta de que las personas que estaban dentro estaban pues muy armadas y había mucha gente había dos mujeres en el suelo y muchas personas armadas. Entonces eran solo dos personas, el que estaba contando la historia y su amigo, el que había organizado todo. Entonces abrieron la puerta y se asustaron porque estaban como putándoles con armas y así. Y ya su amigo de la persona que está narrando pues esto, habla con la persona y ya pues explican la situación, ¿no? Que venían a quedarse porque ya habían planeado eso. Y la persona que los estaba apuntando con armas les dice, perdón por apuntarlos con armas, pero hoy hace 2 años maté a un cazador furtivo sin querer. Y hace un año volvió a cobrar venganza. Y tengo la esperanza de que hoy venga de nuevo a cobrar venganza. Entonces, pues tenían miedo, ¿no? Y entraron como si nada a pasar la noche, vaya. Y pues todos se relajaron, ¿no? Bajaron sus armas y todo. Entonces, cuando estaban explorando el lugar, pasados 5 minutos, por ejemplo, un decir, se dieron cuenta de que, la persona que había matado a un cazador empezó a sentir a oler un olor, perdón. Y se dio cuenta de que ese olor lo había olido antes, 2 años antes. Y entonces ve un perro y lo reconoció inmediatamente. Dijo, ese es el perro que estaba el día que maté al cazador. Y, o sea, todos prepararon sus armas y las dos mujeres que ya se habían levantado se volvieron pues a poner en el suelo para protegerse de las balas, ¿no? Y el perro entró a la casa, no sabemos por dónde, no saben por dónde, pero entró a la casa y estaba dando vueltas, pero no le dispararon, solo lo observaban porque tenían miedo. Y entonces el personaje que está narrando la historia empieza a contar que él sintió un miedo sofocante que no lo dejaba respirar. O sea, que no lo dejaba actuar, ni respirar, ni moverse. Que ese es el verdadero miedo, el que te paraliza, el que no te deja hacer las cosas, el que no te deja avanzar. Entonces, dice que una persona corrió al perro, no lo mató, o sea, lo sacó, porque pues no iban a matar al perro, iban como hasta que vieron a una persona, ¿no? Entonces sacaron al perro y como a los 30 segundos vieron vieron como un espectro escabullirse por las paredes. Algo de cabeza blanca, no reconocieron su forma, pero era algo de cabeza blanca. Entonces alguien se asomó por la ventana y el perro ya no estaba. Entonces perdón, porque no lo reconocían, no tenía forma, era algo de cabeza blanca, es todo lo que dice el cuento. Empezó a escabullirse por las paredes y todos empezaron como pues a asustarse, ¿no? La persona que está narrando la historia dice que se asustó mucho y estaba paralizada, o sea, no podía moverse, respiraba con dificultades. Pasa, entonces se escucha un disparo un estruendo, el cual era un disparo. Y el disparo lo había hecho la persona que había matado al cazador. Y ya cuando vieron que había matado al perro, pero el perro estaba adentro y ya lo habían sacado. Entonces el espectro era el perro. Y sintieron como que el ambiente se sintió más tranquilo, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que el perro, no sé, quizá por algún motivo, como que tomaba forma del cazador que habían matado y iba a cobrar venganza por medio del perro, ¿no? El cazador por medio del perro. Y dice que en ese momento sintió pues como que se tranquilizaron todos, ¿no? El ambiente se sintió más relajado, los árboles que estaban tronando y los rayos que estaban cayendo dejaron de caer y de tronar. Y así concluye la historia. Por mi parte es todo. Gracias.